Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Saben, me gusta mucho la naturaleza a mí y me gusta andar de picnic, estar al aire libre, disfrutar de la naturaleza. Y en cierta ocasión, hace unos años, con unos amigos de una iglesia nos habíamos juntado a tener un picnic ahí en el Parque de las Tejas, cerca de Ciudad Universitaria. Y cuando llego, resulta que ese día yo estaba vestido con una ropa sin darme cuenta, tenía los colores de un árbol, básicamente, de un árbol junto a un río, porque era el remera verde, un pantalón marrón, las zapatillas de un color azul. En ese orden parecía un árbol junto a un río. Y mis amigos cuando me ven llegar me dicen: te viniste como ambientado para el picnic en la naturaleza, sos el hombre árbol. Y me quedó el apodo de hombre árbol. Pero lo interesante es que la Biblia muchas veces compara al ser humano con los árboles, o compara a su pueblo con los árboles, distintos tipos de árboles. Tenemos al pueblo de Israel a veces representado por una higuera o por un olivo. Cristo mismo, y al hablar de la relación con sus discípulos, habla de Él como la vid y nosotros como los pámpanos que forman parte de esa vid. Entonces, hay muchas veces que la Biblia usa esta imagen de las plantas para hablar de cómo somos nosotros o cómo estamos delante de Dios. Y justamente hay un salmo que nos habla que ponemos del ser humano como dos tipos de plantas. Así que vamos a ir al Salmo 1. Hoy vamos a hablar, en realidad, en qué consiste la verdadera felicidad. Y este salmo nos habla de eso, de quiénes son verdaderamente felices, y lo hace usando esta imagen de dos tipos de plantas diferentes. Así que vamos al Salmo 1. Salmo 1 dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Amén. Este salmo podemos dividirlo en tres partes. La primera parte, que va de los versículos 1 al 3, nos ofrece una descripción del justo bienaventurado, de la persona que es verdaderamente feliz. De los versículos 4 a 5 se nos ofrece una descripción de los pecadores desdichados, que no son bienaventurados, no son felices. Y el versículo 6 nos enseña la fuente de la bienaventuranza. Cuando nos habla de quién es bienaventurado, quién es verdaderamente feliz, el Salmo nos habla de los justos delante de Dios.
Hay un contraste en este salmo, que eso es típico de la poesía hebrea, hacer contrastes. Y acá hay un marcado contraste entre el justo y los pecadores, el justo y los impíos. El justo es bienaventurado, los pecadores no lo son. Y este término bienaventurado es una palabra muy cargada de significado. Se refiere a alguien muy bendito, muy feliz, muy dichoso. Es realmente una palabra muy cargada de sentido, es una alegría enorme. La persona, el justo, el que es considerado justo delante de Dios, es verdaderamente bienaventurado, es la persona que tiene la verdadera felicidad. Y esto debemos saber entenderlo, porque en el mundo uno dice, bueno, pero hay gente que no cree en Dios, o capaz que cree, pero no está conectada con Dios, no está reconciliada con Él, y aún así experimenta la felicidad en la vida. Y sí, por supuesto, la Biblia nos enseña, incluso en los Salmos se toma este tema, que a veces al impío le va bien, al pecador no siempre le va mal en la vida, no siempre sufre las consecuencias de sus pecados y tiene momentos en los que es feliz. Y en cambio el justo pasa por pruebas y pareciera que vivimos en el mundo del revés, como cantaría una artista muy conocida. Y en el mundo del revés, que es este mundo, a los buenos les va mal y a los malos les va bien, y parece que los pecadores también experimentan felicidad y a veces más que los justos. Pero lo cierto, nos dice la palabra de Dios, es que esa felicidad es temporal. Esa felicidad que experimentan las personas del mundo, los pecadores, es una felicidad efímera, pasajera. La felicidad que experimentamos nosotros tiene que ver con un gozo que es eterno, imperecedero. Y eso tiene que ver con la naturaleza, de dónde proviene nuestro gozo. Y eso lo veremos más al final de este salmo. Por eso es este marcado contraste. ¿Quién es verdaderamente feliz? Porque muchas personas experimentan la felicidad momentánea, pero ¿quién es verdaderamente feliz? El justo. Los pecadores no experimentan la verdadera felicidad, la dicha plena, la bienaventuranza eterna. Lo que experimentan es algo pasajero. Solamente el justo es verdaderamente bienaventurado por siempre. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y acá vemos que el justo se caracteriza por dos cosas. Por un lado, no hace ciertas cosas, y por otro lado, hace ciertas cosas. En la semana reté a unos cuantos alumnos, y varias veces los alumnos me respondían, profe, ¿por qué me retas si no hice nada? O por ahí decía, bueno, cámbiate el lugar, te sentás acá adelante. Se separan ya esos dos del fondo. Dice, profe, pero no hice nada. Por eso les digo, porque no hiciste nada, por eso te reto. No sacaste la carpeta, no trajiste el libro, no estás copiando, no hiciste la tarea, no hiciste nada. Bueno, a veces nos pasa algo así en la vida espiritual. Pensamos que la vida que agrada a Dios tiene que ver con no hacer nada malo. Y sí, tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos. Justo no es la persona que solamente no hace mal a nadie. Justo es aquel que obedece fielmente los mandamientos del Señor. Es aquel que no hace el mal y en su lugar hace el bien. No hace lo que desagrada a Dios, sino que en su lugar hace lo que le agrada a Dios. Y en este salmo vemos eso. El justo es aquel que no hace todo lo que es pecaminoso, todo lo que desagrada a Dios, sino que en su lugar se llena, se deleita en la palabra de Dios.
Y vemos que hay 3 cosas puntuales que no hace la persona que es verdaderamente feliz, verdaderamente bienaventurada. No anda en el consejo de los impíos, no está en el camino de los pecadores, ni tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué significan estas 3 cosas? Por un lado, no anda en el consejo de los malos, no sigue los malos consejos, no busca consejos de los pecadores, no sigue la sabiduría de este mundo, no sigue la forma de pensar de este mundo, las ideologías, las filosofías, los modos de pensar de la gente que no está con Dios. No anda en los consejos de malos. Tampoco está en el camino de los pecadores, es decir, no vive como los pecadores, no vive una vida pecaminosa, una vida cometiendo pecados. Su forma de caminar, su forma de andar en la vida es una forma santa. No practica el pecado. De hecho, esto es lo que retoma el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, cuando nos habla de lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios y lo diferencia de los que no son hijos de Dios. Y dice que aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que verdaderamente es hijo de Dios, es alguien que no practica el pecado. Esto no significa que sea alguien que no peque nunca, sino que es alguien que no practica el pecado como un hábito. Recién esta mañana, antes de orar, los hombres hablábamos de tener vecinos difíciles. Y nos contaban de unos vecinos que supuestamente son cristianos, pero su estilo de vida nada que ver. Y el padre decía, no, pero si son cristianos, han hecho su profesión de fe, aceptaron a Cristo en su corazón, van a la iglesia, tienen alguna función en la iglesia, son cristianos, ¿cómo que no? Y el vecino decía, no, pero el estilo de vida que tienen no tiene nada que ver con la vida del cristiano, se parece más a la vida de una persona mundana, de una persona que no ha nacido de nuevo, un pecador que necesita salvación. Y así es. El justo no anda en los consejos de malos, ni camina el camino de los pecadores. La persona verdaderamente feliz, verdaderamente bienaventurada y dichosa, es aquella que va a andar en santidad. No va a practicar el pecado habitualmente, va a luchar contra su pecado. Su caminar en la vida va a reflejar una vida de santidad. Y esto es muy distintivo y me llama la atención que la Biblia use mucho esta imagen del camino. La forma de caminar, la forma de vivir, lo usa como sinónimos. El modo en que camina es una metáfora de la forma en que vive, de quién es esa persona realmente. Cuando uno lee otras partes de la Biblia como Reyes, Crónicas, uno se encuentra con una historia de una guerra y una persona que se dirige a una ciudad para anunciar las noticias de los resultados de esa batalla. Y al llegar a la ciudad hay un guardia en la torre y desde lejos ve a alguien acercarse y dice, su forma de andar es el andar de tal persona. Debe ser él que viene con un mensaje. Y efectivamente era esa persona. Me llama mucho la atención que su forma de andar es el andar de tal persona. Como que reconoce a alguien a lo lejos por su forma de andar. Y a veces pasa. Yo, por ejemplo, camino chueco. Camino raro, camino chueco. Y si alguien me ve a lo lejos, capaz que no me puede ver el rostro,
Pero si ve mi forma de andar, dice, debe ser Leo, porque camina chueco. Me ha pasado que me lo han dicho, vi a alguien que camina chueco, debe ser Leo. Y sí, era yo. Ahora, eso mismo pasa en cómo vivimos. Cómo vivimos dice mucho de quiénes somos. ¿Somos realmente cristianos? ¿Somos realmente discípulos de Cristo? ¿Realmente nos rendimos al Señor? Nuestra forma de vida, nuestra forma de andar por la vida, dice mucho de cómo está nuestro corazón. El bienaventurado no anda en el consejo de los impíos, no sigue la forma de pensar de este mundo, no sigue los malos consejos, no sigue los consejos de los pecadores. Al contrario, va a buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Y tampoco va a andar en el camino de los pecadores. No va a vivir pecaminosamente, va a luchar contra su propio pecado y va a buscar vivir en santidad. Pero además dice que no se sentará en la silla de los escarnecedores. Y esto tiene que ver mucho con la compañía. Las malas compañías influyen. Las buenas compañías también influyen. Con quienes pasamos más tiempo y cómo pasamos ese tiempo va a influir en nuestras vidas. Esto no quiere decir que vamos a aislarnos, pero debemos tener cuidado en cómo nos relacionamos con las personas cuando nos juntamos con gente que no es creyente. Debemos ser personas íntegras que tienen el mismo rostro en todos lados, en la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando nos juntamos con compañeros de trabajo o amigos que no son creyentes y conversamos, ¿cómo son nuestras conversaciones con ellos? ¿Qué clase de chistes hacemos? ¿Qué clase de comentarios hacemos? Nuestras conversaciones deben ser un reflejo de quiénes somos también. El escarnecedor, ¿quién es el escarnecedor? El escarnecedor es alguien que básicamente le saca el cuero al otro. El escarnecedor es alguien que habla mal de otros y que busca hacer mal a otros y se deleita en hablar y planificar cosas para hacer daño a otros de alguna forma, ya sea a través de dichos o acciones concretas. Sentarse en la silla de los escarnecedores es ser cómplice de ellos. En nuestras relaciones con los que no han nacido de nuevo, con los pecadores que necesitan salvación, nosotros somos como ellos. ¿Somos cómplices de sus pecados? O por el contrario, las personas evitan ciertos temas de conversación cuando están con nosotros, porque saben que no vamos a tomar parte en eso. Nuestra presencia, nuestra compañía ilumina a esas personas, infunde el temor de Dios en esas personas, hace que se limite el pecado de ellos, que cuando están con nosotros dejen de lado el pecado por respeto a nosotros, o encuentren en nosotros a un excelente compañero y cómplice. El que es bienaventurado no es cómplice de los pecadores, no se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, las personas que son realmente dichosas, el justo, el verdaderamente feliz, no sigue la forma de pensar de este mundo, no anda en pecado y no es cómplice del pecado, pero al mismo tiempo hace otras cosas. Se deleita en la ley del Señor
y medita en la palabra de Dios en todo tiempo. En la ley del Señor está su deleite. Y fíjense en esta palabra, deleite. Otro salmo nos exhorta a deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Qué implica deleitarnos en la palabra de Dios? Implica realmente disfrutar de la Escritura, disfrutar de escuchar y leer su palabra, disfrutar de obedecerla. Uno cuando siente deleite, por ejemplo. La palabra deleite está relacionada con la palabra delicia, con lo que es delicioso. Uno siente deleite cuando come algo rico. A mí me encanta comer. Yo disfruto de comer y si la comida está rica, sí que me deleito. Lo disfruto, es algo que cierro los ojos y lo saboreo despacito en mi boca. Y así tiene que ser con la palabra de Dios. Tenemos que disfrutar de la Escritura, tanto de escucharla como de leerla, de hablar de ella, de que nos hablen de Dios, de su palabra, y disfrutar obedecer al Señor. Tiene que ser nuestro deleite, hacer de la Escritura nuestra delicia. No por nada, la Biblia también muchas veces es representada por un alimento. Y en ciertos lugares se lo compara con la miel. Es más dulce que la miel. La palabra de Dios tiene que ser nuestra delicia. Nos debe parecer delicioso. Debemos disfrutarla. Y a veces nos pasa que no hacemos de la palabra de Dios nuestro deleite. Y cuando eso nos pasa, debemos revisar nuestro corazón. A veces pasa que por alguna prueba, escuchar la palabra de Dios no tiene el mismo sabor, el mismo impacto, el mismo gusto, el mismo gozo. A veces nos cuesta agarrar la Biblia y ponernos a leerla. A veces nos cuesta poder concentrarnos en el sermón y escucharlo. A veces nos cuesta ver a Dios en nuestras vidas, obrando en ellas, encontrar el consuelo o la palabra de Dios para nuestra vida en un momento específico. Sentimos que no hay delicia, no hay deleite, no la podemos disfrutar. Nos cuesta. Y es porque a veces en las pruebas realmente estamos rodeados de oscuridad. Estamos rodeados de sombras que nos tapan la luz de Dios. Pero eso no significa que Dios no esté. De hecho, donde hay sombra es porque en algún lado hay una fuente de luz. Si no, no habría sombra. Dios está ahí. Debemos buscarlo. Y a veces la razón por la que no sentimos deleite en Dios es porque hay otras cosas en las que nos estamos deleitando más que en Dios. Y ahí es donde debemos tener especial cuidado. Porque son ídolos que nos están alejando cada vez más de Dios. Y debemos destruirlos. Debemos derribar esos ídolos. Debemos volver a buscar el deleite en nuestro Dios. Y para pensar en algo práctico, podemos pensar en qué cosas ocupan nuestro tiempo, sobre todo nuestro tiempo libre. ¿Qué es lo que más disfrutamos hacer cuando no estamos ocupados en el trabajo? Y
Y ahí es donde podemos empezar a ver a nuestros ídolos y ver que estamos deleitándonos en otras cosas más que en Dios y en su palabra. Nos deleitamos quizás en escuchar música, en ver una película o una serie, o en hacer otro tipo de actividades, que en sí no son malas tal vez, pero cuando ocupan demasiado tiempo, tiempo que podría dedicarle a Dios y a su palabra, entonces lo estoy usando mal y lo estoy convirtiendo en algo malo, lo estoy convirtiendo en un ídolo. Busquemos deleitarnos en la ley del Señor. Hagamos de su palabra nuestro deleite. También, ¿cuál es nuestra actitud cuando escuchamos a otras personas hablarnos de Dios o hablar de la palabra de Dios? A veces nos resulta medio pesado que alguien nos hable todo el tiempo de Dios. Pero debería gustarnos, debería gustar tener la posibilidad de poder conversar con alguien acerca de Dios, de poder compartir con alguien de la palabra de Dios, de poder decir, este es también como yo, un hermano, uno más de los míos, somos del mismo club. Cuando estaba en la secundaria, yo me convertí a los 12 años, justo un año antes de empezar la secundaria. Y cuando a lo largo de toda la secundaria me pasó que me sentía bastante solo en la secundaria, porque no había otros creyentes. En cierto momento me topé con algunas personas que en teoría eran creyentes, pero no iban a la iglesia, no leían la Biblia, mucho menos la obedecían. Y de hecho no les gustaba que se hablara de Dios, les molestaba, pero eran cristianos. Medio raro. Así que claramente para mí no eran cristianos y me sentía bastante solo y era toda una emoción cuando de pronto iba por ahí y me cruzaba con alguien y resulta que de casualidad me enteraba que también era creyente y que era un creyente en serio. Y era lindo poder compartir de la palabra de Dios y conversar de algo que teníamos en común. ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando nos encontramos con otro creyente y quiere que hablemos de Dios? ¿Nos molesta que todo el tiempo nos hablen de Dios? ¿Nos incomoda que alguien quiera corregirnos con la palabra de Dios? ¿O quiera darnos un consejo fundamentado en la palabra de Dios? Si es así, entonces no nos estamos deleitando en su ley. No nos estamos deleitando en el Señor y en su palabra. Y tenemos que revisar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué nos deleita entonces? Hagamos de su palabra nuestra delicia. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí mismo nos dice, y en su ley medita de día y de noche. Una forma de hacer de la palabra de Dios nuestra delicia es meditar en la palabra de Dios, reflexionar en ella a lo largo del día. Y esto va más allá de tener un devocional un ratito a la mañana, 15 minutos. Esto habla de tener que reflexionar en la palabra de Dios, recordarla y pensar en ella a lo largo del día. Meditar en su palabra de día y de noche, todo el día. Aquello que hayamos leído en un momento del día, reflexionarlo a lo largo del día y tratar de ver cómo obedecerlo, cómo aplicarlo a nuestras vidas hoy. Tiene que ver con masticar, saborear la palabra de Dios. Y es algo que implica que no solamente leamos la palabra o la escuchemos, sino que también la pongamos en práctica. Como vemos
esto tiene implicancias que abarcan toda la vida, no es solamente la parte de la creencia, el pensamiento, sino que tiene repercusiones prácticas del día a día. Porque ¿cuál es el objetivo de meditar en algo, de reflexionar en algo? Es para poder entenderlo mejor y así poder aplicarlo mejor. El bienaventurado, entonces, se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche, todo el día. ¿Y cuál es el resultado de alguien así? ¿Cuál es el resultado de una persona que no sigue el consejo de los malos, no anda en el camino de los pecadores, no se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche? ¿Cuál es el resultado? El resultado lo vemos en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. El resultado es una vida bendita, dichosa, fructífera. En otras palabras, la verdadera felicidad, el gozo eterno, la verdadera bienaventuranza. Y fíjense en la imagen, un árbol plantado junto al río. ¿Cómo es un árbol plantado junto a un río? Es un árbol que no está seco. Es un árbol que crece grande, fuerte, con muchas hojas. Si es un árbol frutal, va a dar mucho fruto. Es un árbol bien nutrido. No es un árbol que está seco. No es un árbol que cuando venga la sequía se va a morir rápido. Es un árbol que puede pasar los periodos de sequía, puede sobrevivir. El justo, el que es bienaventurado, va a llevar una vida tan fructífera que aún en los momentos de prueba puede salir adelante. Aún en los momentos de prueba puede encontrar la felicidad en medio de toda la oscuridad y a pesar de todos los problemas, puede encontrar la felicidad y el gozo. Prueba de ello son los apóstoles, que padecieron persecución, prisiones y el martirio. ¿Y qué decían ellos? Siempre gozosos. Me causa un poco de gracia el caso de Pablo y Silas en la prisión, que cantaban alabanzas. No sé si te dan muchas ganas de cantar una alabanza a Dios cuando estás preso en un calabozo del siglo I. Capaz, y no sé, si sos una persona muy importante y tenés prisión domiciliaria, bueno, te den ganas de andar feliz por la vida cantando boleros y cosas por el estilo. Pero estás en un calabozo, todo húmedo, sucio, frío, un asco, encadenado, porque sí, no porque cometiste un crimen, simplemente porque sos cristiano. No tenés muchas ganas de alabar, pero ellos siempre gozosos, alabando a Dios. Nadie entendía nada. Pero no era una actuación, de verdad estaban con gozo en sus corazones. Y así es la persona que es verdaderamente feliz. Aún en los momentos de prueba, no pierde el gozo, no pierde la felicidad, la encuentra. Y su vida sigue dando fruto que glorifica a Dios y que seguramente será de edificación para otros. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera.
Ahora, en los siguientes 2 versículos, se nos da la descripción de otro tipo de persona, otro tipo de planta. Se nos describe a los pecadores desdichados. Y no son como el árbol junto al río, son como una planta seca. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aquel contraste es muy fuerte. Arranca ya hablándonos del resultado. Terminó hablando del justo bienaventurado con el resultado, una vida feliz, dichosa, fructífera. Pero no así los impíos. El resultado de la vida de un impío, de vivir pecaminosamente, es una vida sin frutos ni dicha. Son como paja que se lleva el viento. La paja, una planta seca, ahí que se la lleva el viento, como en las películas del viejo oeste, la bola de paja que va girando. ¿Para qué sirve? Para prenderle fuego, pero no es nada. Es una planta muerta, seca, sin vida. Los impíos son como esa paja que se lleva el viento. No tienen la verdadera dicha, la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad. Su vida realmente no es fructífera. En un momento de crisis, no van a encontrar la felicidad que encuentra el justo. Se van a perder en esa oscuridad. Sus vidas son efímeras. No hay nada eterno. Se lo lleva el viento. Todo es pasajero. Y toda la felicidad que puede experimentar un pecador es solo eso, es algo momentáneo, algo efímero, pasajero. Es más, hay un poeta, creo que era Borges, que dice, la felicidad está hecha de pequeños momentos. Sí, para el pecador sí. Son pequeños momentos. No es eterno, es pasajero. Hoy sos feliz, después no. Y no te queda más que disfrutar lo que tenés ahora, porque no sabes qué va a pasar después. En cambio, el justo sabe que esa felicidad que tiene ahora no es nada comparado con la felicidad que espera en el mundo venidero. Sabe que su felicidad no depende del momento, ni de las cosas, ni de las circunstancias. Pero la felicidad del impío es breve. Por eso el impío es como paja que se lo lleva el viento. ¿Qué le pasará entonces al impío? Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significa eso? Nos habla del destino eterno. El pecador desdichado, que no tiene el gozo de Dios, no va a pasar el juicio de Dios, ni va a tener parte en el reino de Dios. No se sostendrán los impíos en el juicio. Cuando llegue el momento del juicio de Dios, no va a poder pararse firme, erguido, con la conciencia tranquila. Al contrario,
sabe que es culpable, que está condenado. Su desdicha se hace eterna. Ni los pecadores en la congregación de los justos. No va a haber ni un solo impío en el pueblo de Dios. No va a entrar al mundo venidero. No va a tener parte con el pueblo de Dios. No va a tener parte en el reino de Dios. No va a participar de eso. Está excluido, queda afuera. Queda fuera de la dicha verdadera. ¿Y por qué? Porque hizo de la fuente de su felicidad cualquier otra cosa menos aquello que es la verdadera fuente de la felicidad. ¿Cuál es la fuente de la bienaventuranza? El versículo 6 nos lo dice. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este versículo nos enseña dos cosas al menos. Primero, que Dios ve los corazones y retribuye a cada uno con justicia. Dios conoce a cada persona, conoce lo público y lo privado, conoce lo secreto de nuestras vidas. Dios nos conoce a todos nosotros. Él conoce el camino de los justos y los recompensa en esta vida y en el mundo venidero. Pero también conoce el camino de los impíos y también los retribuye justamente. ¿Por qué los pecadores no tendrán parte en la congregación de los justos en el reino de Dios? Porque Dios ve sus corazones, sabe que son pecadores que no se han arrepentido, que no se deleitan en Dios y en su palabra. Y por eso los impíos perecerán. Porque Dios retribuirá con justicia a cada uno. Y a los pecadores los castigará con la muerte eterna. Pero también nos habla este versículo de cuál es la fuente de la verdadera bienaventuranza. ¿Cómo es que el bienaventurado es justo y llega a ser como un árbol fructífero? Porque su felicidad se encuentra en Dios. Él ha hecho de la ley de Dios su deleite, porque se deleita en Dios. El impío, en cambio, se deleita en sus pecados. El Señor es la fuente de la felicidad, porque solamente Él puede retribuir a cada uno. Solamente Él puede hacer que alguien sea feliz o desdichado. Dios es la fuente de nuestra bienaventuranza, de nuestra verdadera felicidad. Entonces es a Dios a quien debemos buscar. Pero si lo pensamos de forma bien estricta y nos examinamos a la luz de este salmo, nos damos cuenta de que en realidad nosotros nos parecemos más al pecador que es como paja que se lo lleva el viento, y no tanto como el justo que es como un árbol junto al río. Pero por el contrario, ¿quién verdaderamente es justo? Este salmo nos dice que el verdadero justo es Jesucristo. Nos está apuntando al Evangelio. Si lo pensamos, Cristo es el único que verdaderamente no anduvo en el consejo de los impíos. El único que verdaderamente no caminó en el camino de los pecadores. El único que verdaderamente no fue cómplice de los pecadores, no se sentó en la silla de los escarnecedores. Es el único que completamente, verdaderamente se deleitó en la ley del Señor. El único que verdaderamente meditó en la palabra de Dios de día y de noche. El único que se deleitó tanto en la Escritura, que fue el único que cumplió la ley de Dios a la perfección. El único que verdaderamente se deleitó en ella. Y no solo eso, sino que pasó por muchas pruebas, muchas dificultades,
no tenía dónde recostar su cabeza. Era un predicador itinerante. No tenía una casa propia. Fue rechazado por los líderes de su tiempo. Y su propio pueblo lo entregó para que lo crucificaran. Pero en medio de todos esos desiertos, en medio de todas esas pruebas, en medio de todas esas dificultades, nunca perdió el gozo, nunca le dio la espalda a Dios. Él siempre, hasta el último momento, estuvo alabando a Dios. Aún en la cruz, recitó un salmo. Un salmo que comienza como un clamor a Dios, pero termina con una alabanza de gratitud al Señor. Y la gente se le burlaba, pero él se deleitó en Dios tanto que cantó ese salmo con las pocas fuerzas que le quedaban. Y con gozo consumó su misión y entregó su alma para rescatar a los pecadores que creyeran en él. Y no solo eso, sino que pasado todo esto, pasada la muerte, resucitó un árbol verde plantado junto al río. No fue un árbol seco que terminó como leño para ser quemado o como paja que se la lleva el viento, sino que hoy vive y reina y nos da la vida. Él es ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y que todo lo que hace prospera. Solo Cristo. Él es el justo, el único verdaderamente bienaventurado y la fuente de toda bienaventuranza. Por tanto, la felicidad de los pecadores que se arrepienten es una posibilidad real solamente en Cristo. Todos nosotros somos como la paja que se le lleva al viento y nuestro destino sería desdicha pura, pero es gracias a Cristo, el verdadero justo, el verdadero bienaventurado, que nosotros también podemos ser bienaventurados y justos como Él. Cantábamos por fe, y esa canción en cierta parte cita un versículo de Habacuc que dice que el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Y ese versículo nos dice que para que tengamos la vida necesitamos ser justos. Y esa justicia viene de Cristo, no de nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo para que la justicia de Cristo, su obediencia perfecta, no sea depositada en nosotros. Y para que Dios, cuando nos mire, vea a Cristo en nosotros. Y para que la retribución que Dios nos dé sea la retribución que se le da a Cristo, como el santo, el justo. Pero también ese versículo nos enseña que cómo debe ser la vida del justo. El justo por la fe vivirá. Y como cantamos hoy, debemos vivir por fe. A lo largo de nuestra vida, debemos vivir por fe. Debemos andar y caminar por fe. Y por fe, puntualmente, en Jesucristo. Todo lo que vivamos, lo debemos vivir con la confianza y la esperanza puesta en el Señor. Porque Él es la fuente del gozo verdadero y eterno. No importa lo que atravesemos en la vida, debemos atravesarlo puestos los ojos en el Señor, sabiendo que Él es nuestro gozo, sabiendo que Él está al mando y al control de todo y que Él nos sostiene. El apóstol Pablo nos lo dice de una forma que es como muy abarcadora. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, versículo muy conocido. Gálatas 2:20.
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. La fe en mí mismo, en que yo puedo. La fe en que las cosas van a mejorar. No. La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda mi vida la debo vivir por fe en Cristo. En todo momento, en toda circunstancia, debo buscar a Cristo y confiar en Él y esperar en Él, depender de mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me amó y dio su vida por mí. Ya me dio la muestra más grande de su amor. ¿Por qué no voy a confiar en Él? La razón que tenga no es suficiente. Él ya me dio la muestra más grande de su amor por mí. Dio su vida por mí. No hay muestra de amor más grande que esa. Por lo tanto, no hay excusa. Debo confiar en el Señor, depender de Él y esperar en Él. Y vivir por la fe en Él. Asimismo, este salmo que nos habla del justo como alguien santo, si Cristo es el justo, el bienaventurado y la fuente de nuestra bienaventuranza y justicia, Él es también la fuente de nuestra santidad. ¿Cómo hacemos para no andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores? ¿Cómo hacemos para deleitarnos en la ley del Señor y meditar en su palabra de día y de noche? Dependo de la obra santificadora del Espíritu Santo. En el momento en que me he arrepentido de mis pecados y he creído en Jesucristo, Dios ya me hizo santo para Él, ya me separó para Él, ya me santificó, pero me sigue santificando cada vez más hasta que el Señor vuelva. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y les dice que él está contento de los creyentes de esa ciudad. Y les dice en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios ya empezó una obra de transformación en nuestras vidas, ya empezó a hacernos santos y cada vez nos va santificando más. Y nos seguirá santificando hasta completar la obra cuando Cristo vuelva a juzgar a vivos y a muertos. Eso es una obra de Dios que Él hace en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero que también requiere que obedezcamos su palabra. Dios hace la obra, pero hay una parte que Él nos encarga a nosotros, que es la obediencia. La obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Y ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 nos habla de esto, de cómo Dios por un lado obra y por otro lado nos exige que nosotros también estemos obrando en santidad. Filipenses 2, 12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios obra, Él es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Dios es el que pone en nosotros el deseo de querer hacer su voluntad y el que hace posible que hagamos su voluntad en definitiva. Él es el que nos santifica, pero nos exige obediencia. No es que debo recibir místicamente, de forma mágica, una revelación de Dios, que se me aparezca un ángel
y me diga, tenés que hacer esto. O una señal que me suceda, como para decir, sí, entonces tengo que hacer tal cosa. No. Dios ya me ha dado su palabra y me dice qué tengo que hacer. Lo que ahora falta es que yo obedezca. Hermanos, podemos ser verdaderamente felices, bienaventurados, si hacemos de Dios y su palabra nuestro deleite. En el Señor encontramos ese gozo eterno y todo lo necesario para vivir. Nuestras vidas pueden ser como la de ese árbol plantado junto al río. Pero tenemos que deleitarnos en Dios. Tenemos que rendirnos ante Él y obedecer su palabra. Tenemos que poner toda nuestra fe en Jesucristo solamente y depender de Él. Examinemos nuestros corazones. Veamos cómo estamos delante de Dios, cómo es nuestro andar, dónde está nuestro deleite, dónde nuestra esperanza, dónde nuestro gozo, dónde nuestra fuerza. Y si no es en Dios, arrepintámonos y hagamos que Dios sea todo eso en nuestras vidas. Oremos. Señor, te alabamos porque eres digno. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en Cristo hay esperanza para el pecador. En Cristo encontramos la verdadera felicidad. Señor, te pedimos que nuestras vidas sean como la de el justo bienaventurado que describe el Salmo 1. Que nuestras vidas sean como un árbol fructífero junto a un río, un árbol frondoso. Que nuestras vidas encuentren la felicidad verdadera y plena y eterna solo en Cristo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no es así en nuestras vidas. Señor, que de verdad nos deleitemos en tu ley, que nos deleitemos en meditar y obedecer tu palabra, y que nos apartemos del pecado. Obra en nuestros corazones, para que así sea en nuestras vidas. Queremos ser bienaventurados. Queremos disfrutar de la dicha, de la felicidad más grande de todas, que es estar en comunión contigo, Señor, y pasar la eternidad contigo, Padre. Haznos bienaventurados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.